Muchas bendiciones para todos, muchas gracias por conectarse, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Felipe Gutiérrez Arenas y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad y Amor. En el anterior podcast vimos la primera parte del capítulo 7 y básicamente estuvimos mirando la visión de las cuatro bestias desde Daniel capítulo 7 versículo 1 hasta el versículo básicamente creo que hasta el versículo 8. Hoy vamos a seguir viendo esta segunda parte del libro de Daniel, capítulo 7, como ya vemos, esto es más apocalíptico, y vamos a ver 6 puntos, que es el primero, la escena del libro conforme a la visión de Daniel; el segundo, la interpretación y explicación de esta escena; tercero, el Hijo del Hombre entendiendo el concepto del Mesías, o como está en hebreo, el Mesías, y Cristo, que es Cristo. Cuarto, la fase A, que es la primera venida, porque pues sabemos que el libro nos está hablando de la primera venida, pero también de la segunda. Y vamos a estar viendo una mirada, el quinto punto, una mirada al Nuevo Testamento bajo la perspectiva judía. Y por último, la conclusión. Daniel capítulo 7, les voy a leer del versículo 9 al 14. Entonces dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto es muy interesante porque tiene que ver mucho con Apocalipsis 20. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión, este versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, aquí hay algo muy interesante, sobre todo en el versículo 13 y 14, son palabras muy apocalípticas, pero nos muestra que Daniel, cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Y ya sabemos que el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y también dice aquí que vino hasta el anciano de días, que es nuestro Padre Celestial, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esta parte tiene que ver, como les explicaba o les comentaba yo ahorita, con Daniel capítulo 20, versículo 12, que es el juicio del gran trono blanco, y Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero aquí hay una cosa muy interesante, ustedes que amablemente se conectan, y es lo siguiente: cuando en Apocalipsis capítulo 20 se hablan de los libros, esto mismo que menciona acá precisamente en el versículo 10, cuando dice un río de fuego procedía, versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí hay algo que aclarar, porque dice millares de millares le servían, y está hablando del pueblo de Dios, pero dice y millones de millones. Habla primero de millares y después de millones. Esos millones delante de él van a ser juzgados. Y entonces en Apocalipsis 20:12 dice que los libros fueron abiertos.
nos nombran un libro, porque cuando habla de los libros está hablando en plural y quiere decir que son varios, pero nos damos cuenta de algo que es muy interesante, y es que cuando dice los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, pero ese otro libro que fue abierto es el libro de la vida. Cuando usted y yo como cristianos recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, dentro de nuestra oración le rogamos: Señor, por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ese libro existe. Y dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestros nombres son grabados en las columnas del templo en el cielo. Pero hay otra cosa muy interesante con esto, porque habla de los libros. Entonces, si vamos a profundizar, ¿cuáles serán esos libros? Cuando vemos acá que va a haber un juicio final y esos libros van a ser abiertos, básicamente son dos, que es el libro del bien y el libro del mal. Hay algo muy interesante: para las personas nacidas de nuevo, nosotros no vamos a estar, si nos sostenemos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestra partida en el cielo, nosotros no vamos a estar en el juicio del trono blanco, porque eso es después del milenio. Entonces, cuando nosotros estemos allí y se esté ejecutando ese juicio y a las personas se les van a abrir el libro del bien y el libro del mal, usted y yo no vamos a estar, porque el libro del mal de nosotros fue borrado, porque era el acta de decretos que había contra nosotros, que nos acusaba, y fue clavada en la cruz con Jesucristo, y nosotros vamos a estar en ese mismo momento en el tribunal de Cristo, más conocido como el Bema, donde se nos van a dar unas coronas por lo que nosotros hayamos hecho a favor de Dios en la tierra por medio de Jesucristo. Y bueno, es muy interesante que nos den las coronas, porque según Apocalipsis, y yo lo creo, es que esas coronas nos van a servir a nosotros para devolvérselas a Dios, para entregárselas a Dios. Por eso es muy interesante que cuando nosotros nos entreguemos a Dios por medio de Jesucristo, hagamos obras para Él. ¿Cuáles? Orar, clamar, ayunar, leer la palabra, pero dar a conocer el Evangelio y llevar a muchas personas a los pies de Jesucristo, porque ese es el regalo que nosotros vamos a llevar al cielo, y esas son las coronas que nos van a entregar en el Bema. Entonces continúa acá y dice que en el trono Daniel veía a un anciano de días, que es la representación de Dios. Pero esto nos lleva también a pensar cuando la transfiguración, porque en la transfiguración, cuando Él se transfigura, ellos están viendo a Dios Padre y Dios Hijo. Ellos subieron con Dios Hijo y allá hubo una transformación. Ellos vieron a Dios Padre y vieron a Moisés y Elías. O sea que nos damos cuenta que Dios, en su misericordia y su amor, sí permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, pero en la transfiguración. Entonces estamos viendo la promulgación de la ley y los profetas en Moisés y Elías. Eso con respecto a la transfiguración. Pero veamos, dice que cuando habla, ¿por qué habla Daniel y habla del anciano de días? Es porque él lo que vio en esa figura fue mucha experiencia y madurez. De hecho, hay algo que les quiero leer aquí en Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Nos dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque ¿qué quiere decir esto? Porque tiene que pasar el juicio del gran trono blanco, porque esta tierra que anda tan desbocada y desenfrenada como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, no ha sido destruida, porque es que hay unos cumplimientos y Dios se ha limitado a su palabra, que es lo único que limita a Dios. Entonces miremos esto. Dice que, voy a leerles también Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto es como una respuesta cuando Moisés le dice al pueblo: mire, yo les voy a enseñar el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, pero yo les voy a dar una ayudita. Dice Moisés: escojan la vida, escojan el bien. Esto es lo que hacemos nosotros cuando tomamos la decisión de entregarnos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que es lo que estamos
viendo aquí en esta figura apocalíptica que nos describe Daniel, nosotros lo entendemos porque ya estamos perteneciendo al reino de los cielos. Entonces dice acá que aquí comienza a escribirse este libro cuando él dice que nosotros somos un especial tesoro. ¿Quién? El pueblo de Dios, en el día que yo actúe. Y el día que él actúa es el día del juicio. Ese es el día en que él va a actuar. Se juzgará entre el justo y el malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y esto tiene que ver también mucho con Apocalipsis. Permítame que yo lo busque aquí. Esto ya lo tengo aquí separado. Entonces, entre Apocalipsis el capítulo 2, capítulo 5 de Apocalipsis, versículos del 5 al 10, se los voy a leer rápidamente, que dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira dónde van a dar sus oraciones. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué bendición! ¿Qué nos hace Dios a nosotros? Si tú te ¿cómo te digo yo? Te entusiasmas con esto, yo te digo, tú eres un rey o una reina, un sacerdote o una sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor lo que necesita es promulgar que nuestro Señor Jesucristo vino y venció, y que ahora, cuando estamos muy cerca de ya de llegar al final de los tiempos, bueno, digamos al rapto, y después viene lo terrible, la gran tribulación, la guerra del Armagedón, después viene el milenio y ya después viene este juicio, pues usted va a estar tranquilo, y tranquila porque vamos a estar sometidos al amor de Dios. Ahora, dice aquí que hablaba de los 7 espíritus. Por aquí vi en alguna parte que dice, y aquí los 7 sellos, de lo que acabo de leer en Apocalipsis, y 7 ojos, de los cuales da el libro. Entonces aquí habla de los 7 espíritus, y esos 7 espíritus tienen que ver con Isaías 11:2, que dice: y reposará sobre él, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová, que es el primero, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. Están básicamente en Isaías 11:2, que es lo que nos está refiriendo acá Apocalipsis capítulo 5. Entonces, hay algo muy interesante con esto. Dice que tomó el libro y que las copas que estaban llenas, esas son las oraciones de los santos. Cada vez que usted y yo oramos, pues eso subió al cielo y es metido como en una copa, que después se le va a brindar a Dios diciéndole: mira, tu pueblo, aquí está. Entonces, solo tú puedes revelar lo que está en este libro, le decía Daniel, pero hay algo que me parece muy interesante, porque Apocalipsis capítulo 5 tiene que ver mucho, y es un paralelo de Daniel capítulo 7. ¿Por qué? Porque por eso es que hemos denominado que Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque esta parte da el mismo significado, y dice que para nosotros es como el alineamiento de Apocalipsis, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan con Daniel. Muy interesante, porque los dos eran judíos. Entonces, la explicación, el segundo punto, y la interpretación, quiero ir de nuevo a Daniel capítulo 7, versículo 11, que dice:
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces aquí hay algo muy especial, porque dice que explica que por alguna razón la cuarta bestia tenía que ser destruida, porque a las 3 primeras bestias Dios le dio más tiempo, pero a la cuarta bestia no. La cuarta bestia fue destruida muy rápidamente. Pero Dios habla de tiempo y de temporada. Tiempo en hebreos es man y temporada es eidán. Y moed es el tiempo específico ordenado. Ahora en el versículo 12 dice, de capítulo 7 dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, aquí habla que a las 3 bestias primeras Dios les estiró el tiempo, pero a la cuarta bestia no. En Apocalipsis 13, ya lo voy a buscar acá, Apocalipsis capítulo 13 y versículos del 1 al 7, mire lo que dice. Las 2 bestias, la bestia sube del mar. Entonces dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mire lo que leímos ahorita en Daniel 7. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que recuerde que esa autoridad 42 meses son 3 años y medio. O sea, la tribulación son 7 años, pero es la tribulación que es, nosotros la conocemos como la tribulación, pero miremos que la tribulación primero son 3 años y medio. Pero la gran tribulación son los otros 3 años y medio para que cumplen los 7 años. Entonces dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y creo que eso está por suceder. Y entonces dice que, bueno, yo considero que no lo vamos a vivir, ya vamos a estar raptados, pero aquí hay algo que es fundamental. Apocalipsis 13 lo que está hablando es como un híbrido de las 4 bestias juntas, porque ahí las vimos, cuando vimos Apocalipsis 7, del versículo del 1 al 9 vimos las 4 bestias, pero aquí Apocalipsis 13, del 1 al 7, está haciendo como un híbrido de esas 4, y es muy interesante eso. Por eso el punto 3 dice el Hijo del Hombre, entendiendo el concepto del Hijo del Hombre, porque hemos oído que en hebreo es Mesías, pero viene de una palabra que es Meshiach, pero hay otra palabra en hebreo que es ungir, que es Mesach. Entonces Meshiach es el acto de ungir, y un ungido es un Mesías es ungido. Para Daniel un Mesías es igual a un ungido. Daniel piensa en una persona que Dios determinó. Él está pensando, bueno, Dios va a ungir a una persona, ¿cierto? En Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí dice: venía uno como el Hijo del Hombre que venía hasta el anciano de días, o sea, Jesucristo presentándose ante Dios. Daniel estaba teniendo el concepto que tenían
en lo natural, pero él también ve algo espiritual. Él dice, Dios mío, esto va a pasar porque, ¿qué está pensando Daniel? Algo que está, por ejemplo, no lo voy a leer, pero se lo va a explicar en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3, cuando Eliseo va y unge con aceite a Jehú como rey sobre Israel. Entonces va y coge una redoma que le dijo Dios que le echara, que es como una especie de vasija de barro llena de aceite, y que se la echara encima, y eso lo ungía como rey. Entonces Daniel decía, bueno, entonces ¿cómo será esto? Entonces, ¿qué pasa? Dice que ungido era una persona natural, que era Mesías. Daniel piensa en una persona natural. Daniel veía una persona como un hijo del hombre, es una persona ungida normal que recibía poder, y entonces Dios estaba adoptando un ungido como hijo, pero miremos que en Jesucristo Dios lo trajo al mundo como hijo, siendo espiritual lo volvió natural. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiese sido un hombre natural, no hubiese podido cumplir con la ley, entonces nosotros no tuviéramos para dónde pegar, sino para el infierno. Pero Jesucristo lo hizo, y Jesucristo está haciendo que nosotros tengamos como la tranquilidad de saber que en Cristo tenemos la entrada al cielo, porque Él es la puerta, ¿cierto? Cuando tú y yo vemos Juan capítulo 10, versículo 9, que dice, yo soy la puerta, dice nuestro Señor Jesucristo, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero nos advierte en el versículo 10, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero nos dice algo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, la vida abundante de Jesucristo es lo que nosotros queremos que darnos cuenta que está en la palabra, que fue profetizado y que se cumplió, y que ahora nosotros somos los delegados de parte de Dios por medio de Jesucristo para continuar haciendo lo que está profetizado en este libro hasta la venida por segunda vez de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, vamos al cuarto punto, que es la fase A, la primera venida del Mesías, el hijo de David, Salomón, y de aquí vendrá la línea davídica. Pero quiero leerles algo muy interesante a partir del versículo 15 del capítulo 7, que dice, está hablando Daniel, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Acuerde que él está en una visión, ¿no? Él está viendo allí varias personas, por decir algo, y pregunta y dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque es que Daniel no entendía. Él pudo comparar las otras, que era Grecia, Medo-Persa, dice, y Babilonia, que eran tan diferentes de todas las otras. Él no veía cómo era la cuarta bestia, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del trono que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Yo creo que esa visión que él tuvo, la misma que tuvo Juan en la isla de Patmos, era algo que ellos tenían que comparar con algo natural, porque es lo lógico, pero pues para ellos era un poco complicado, por decirlo así. Entonces estas comparaciones, por eso yo le digo que no tienen una interpretación exacta, porque es algo que, Dios mío, que les llegó a la mente de ellos, tenían que solucionarlo. Dice, y vea yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, ojo con esto, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, el Bema, y llegó el tiempo de los santos y recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ojo con esto, que es muy interesante, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará
trillará y despedazará, sobre todo en los 3 años y medio en la gran tribulación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y los 3 reyes, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y les quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, porque es que este que va a dominar en la tierra, que va a dominar sobre todos los reinos, que de ahí saldrán esos otros reyes, esos 10 reyes y todo, pero eso va a ser temporal y pasajero. Ellos van a tener que ir a un juicio final que los va a llevar al infierno. Pero usted y yo vamos a tener, y como dijo Moisés, pues nosotros escogimos la vida eterna, escogimos lo bueno. Entonces dice, y dice el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo tiempo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y el 28 es muy lindo porque dice, aquí fue el final de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Pues claro, semejante revelación. Pero Daniel era un hombre muy sabio. Daniel, de hecho yo pienso que aunque este mensaje es para todo el mundo, para ti que eres un joven, para ti es muy clave y muy claro este mensaje. Porque es que si nosotros desde jóvenes empezamos a desarrollar seguir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a escudriñar las Escrituras, como tú lo estás haciendo ahora, que te agradezco mucho que te conectes a este podcast, pues se te va a abrir un mundo completo para que entiendas y veas la revelación de este majestuoso libro que es llamado el libro de la vida, las Sagradas Escrituras, nuestra amada Biblia. Entonces, dice, habla de la catástrofe no esperada en Jeremías 34, del 1 al 5. Quiero leerles aquí algo muy especial. Isaías 34, del 1 al 5 dice, Jeremías amonesta a Sedequías, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, mire que Jeremías le está diciendo al rey, así ha hecho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha hecho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemarán con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado las palabras, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Entonces, miremos bien aquí que el último rey de Israel fue Sedequías, rey de Judá, en efecto. De hecho, hay algo acá. Cuando retornan de Babilonia y se vuelve a restablecer Jerusalén, ya no hubo más reyes, pues no se encontró una descendencia directa del hijo de David hasta Jesús. ¿Sí ven? Qué interesante eso. Entonces, dice que reinará hasta, y esta era la orden, el pueblo pide a Dios, a alguien del linaje de David, y ahí se forma pues la imagen del Mesías. Usted y yo lo entendemos hoy si somos cristianos, pero la gente que no es cristiana no entiende esto.
No entienden por qué Jerusalén no han levantado un rey. Pues porque no han encontrado ninguno del linaje de David, y cuando lo encontraron, lo mataron. ¿Se imagina eso? Dios mío. Entonces, vamos a mirar ya el quinto punto, una mirada al Nuevo Testamento bajo la perspectiva judía. Entonces nos habla que en Marcos 1 y 2, Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Pero mira que hay una cosa aquí. Hijo de Dios es el natural hombre del linaje de David. Marcos habla, y aquí Marcos es uno de los escritores del Nuevo Testamento. Marcos era un judío y Marcos era hijo de una seguidora de Juan el Bautista. Por eso Marcos fue un hombre que fue instruido por su mamá, pero él se volvió prácticamente un historiador. Entonces dice aquí que es mostrar el linaje de David en Marcos 8:31. Por aquí lo tengo separado. Nos dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces aquí muestra la naturaleza divina de Jesús. Marcos y Daniel, ambos judíos, coincidiendo en que era Jesús. Otro no lo conocía como tal, pues no entendía que Daniel en el capítulo 7 vio a uno, pero no pudo interpretarlo en la carne como descendiente de David, pero aquí Marcos no está diciendo quién es. Entonces es lo que yo le explico ahora. Por fin llegó uno, que era lo que ellos estaban pidiendo, y llegó allí, y este fue Jesús. Conclusión: Daniel recibió una visión divina de una revelación progresiva, fue trascendental y cambió la historia. Recibió una visión de un futuro mesiánico divino. El concepto tal vez no lo entendieron los judíos, por eso rechazaron a Jesús, pero digamos que esa no es excusa. La visión profética es el divino el ungido, que es el rey de Israel, es Jesús de Nazaret o Jesús de Nazaret. Entonces lo que estamos viendo es que el capítulo 7 nos está mostrando al anciano de días, que es nuestro Padre Celestial, pero nos está mostrando a Jesucristo, y está mostrando que Él tenía que venir como el descendiente que estaban esperando los judíos del rey David, porque así nos damos cuenta que fue descendiente del linaje de David, para que se cumpliera la profecía y Él pudiera ser pues nuestro Redentor amado. Entonces este es el final del capítulo 7. Espero me hayan pues comprendido, espero que sí. Si no tienen alguna duda, pues por ahí allí van a encontrar una forma de cómo conectarse con nosotros y preguntarnos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y nos vamos a ver próximamente en el capítulo 8, que también es muy interesante, del libro de Daniel. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos pronto. Bendiciones.